Los eSports son las competiciones de videojuegos, están enfocados en jugar a videojuegos competitivos y a nivel nacional actualmente hay un auge claro. La mayor competición de España mueve los números bastante similares a las de baloncesto como la ACB. A nivel nacional hay una liga universitaria que es Amazon University eSports, liga en la que Mondragón Universitatea compite cada semana. Actualmente la universidad mueve aproximadamente unos 150 alumnos. La implicación de la universidad año a año ha ido aumentando hasta el punto de que dan premios a los que mejor lo hagan durante la temporada y se reconocen créditos universitarios por participar, por ganar y por llegar a las finales presenciales nacionales. Ni League of Legends bideojokoan txikitatik egon nahi jolasten eta unibertsitatera iristeakoan lehenengo astietan iritsi zitzaigun korreo bat esaten unibertsitateak aukera hau ematen zuela konpetitzeko eta apuntatu eta gero Kristianen laguntzarekin sortu genuen talde bat eta horrekin sartu ginen konpetitzera. Lehenengo 2 urteetan emaitza oso onak lortu genituen eta horregatik Espainiako 8 unibertsitate onenen ligan sartu ziguten. Nuestros jugadores son todos universitarios que en su tiempo libre pues, se dedican a jugar con sus amigos, quedan para entrenar, intentan darle esa profesionalidad o darle más importancia, pero al final se lo pasan bien, juegan todos los fines de semana, lo pueden ver en el canal de Twitch de la competición y en sí se basa en pasarlo bien, en conocer gente que le gusta lo mismo. Hay 80.000 euros en premios y en becas que si se lo llevan, pues eso que se llevan, ¿no? Igandero jornada bat jolasten dugu eta Amazon Universitykoak uzten digute baliabide guztiak gure esku, bai zerbitzariak, hizketan egiteko kanalak, grabatu behar dugun bideoak, eta batez ere zure ikuspuntua baldin bada egun baten jokalari profesionala izatea, perfectamente etortzen da unibertsitatean zauden bitartean ezagutzeko mundu hori. A mí estar en el equipo de la universidad me ha aportado unos conocimientos como gestionar equipos, gestionar grupos, gestión de redes sociales, cosas que yo a priori no he aprendido durante mi carrera y que creo que me puedan aportar a mi carrera profesional.